Bienvenidos al espacio de expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello, director editorial en Grupo Expansión, y tenemos dos temas fundamentales para estudios. Uno, ¿por qué es necesario un pacto nacional para el tema de pensiones? ¿Por qué los partidos políticos, el gobierno, la academia, los grupos financieros tienen que sentarse a hablar de cómo vamos a garantizar que la gente se pueda jubilar? Pero antes de eso, vamos a hablar de otro tema igual de relevante. ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a garantizar que hay una vacuna para el coronavirus? ¿Cómo garantizamos que México tenga acceso a esa vacuna? ¿Y qué están haciendo los científicos mexicanos para desarrollarla? Hay 4 proyectos. Aquí nos vemos, empezamos ya. El gran reto científico del momento es la búsqueda de la vacuna y los retrovirales que logren detener el contagio del coronavirus COVID-19. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a la doctora Esther Orozco. Ella es coordinadora del Grupo Técnico Científico que representa a México ante la Coalición para las Innovaciones de Preparación para las Epidemias. Y sin duda está al tanto de qué vacunas están desarrollando, quiénes están desarrollando vacunas, qué oportunidades tiene México de conseguir acceso a estas vacunas a tiempo y pues la agenda que tenemos para este tema que es esencial desde el punto de vista de salud pública, pero también económico, porque cuanto antes detengamos el contagio de la vacuna, antes podrá volver la actividad económica con toda la normalidad. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Cuál es en esta aventura de conseguir una vacuna que detenga este bicho maligno que nos está destruyendo las economías y las familias y muchas vidas? ¿Cómo estamos en la búsqueda de esta vacuna? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuántos proyectos hay? ¿Cuáles están avanzados? ¿Cuánto falta? Bueno, el mundo científico y el empresarial farmacéutico están volcados a la búsqueda de esta vacuna como nunca. Hoy en el país hay una respuesta que casi podríamos hacer nuestra los científicos mexicanos. Y dicen las instituciones de investigación europea que la ciencia pues no es mágica, es decir, no podemos sacar al conejo de la chistorra. Necesitamos trabajar mucho en investigación científica para tener la vacuna o la respuesta en el momento en que se presente. Hay 135 proyectos registrados, conocidos, abiertos en el mundo en busca de la vacuna. Estados Unidos acaba de anunciar, o no acaba de anunciar, anunció con su operación esta de a la velocidad de la luz que va a financiar 4 proyectos de manera billonaria, con billones de dólares para llegar a la vacuna. Entonces, México no se puede quedar atrás. México tiene un grupo grande de científicos que son reconocidos a nivel internacional por la calidad de su trabajo, por el rigor de la ciencia que hacen. Entonces, al mismo tiempo, Noruega invitó al gobierno mexicano por medio del canciller Marcelo Ebrard a que participara, que fuera parte de este grupo internacional de la CEPI, por sus siglas en inglés, que está buscando innovaciones que permitan responder a la pandemia. México es el único país latinoamericano que está en esta asociación. E inmediatamente el canciller nos pidió convocar a los científicos mexicanos y a las empresas farmacéuticas para que atendieran este problema. Quiero aquí hacer la aclaración que la ciencia sola no puede y las empresas farmacéuticas solas tampoco pueden. Necesita haber una alianza estratégica y muy bien definida para lograr parar este virus, el SARS-CoV-2, que nos está causando problemas de salud, de economía, de distanciamiento social y todo lo que venga después. Tengo una pregunta un poco técnica. Estamos buscando una vacuna, pero también otra solución sería encontrar una cura, o sea, algo que mitigara los efectos, ¿no? ¿Eso también se está buscando? Sí, se está buscando también. Nosotros estamos enfocados principalmente al asunto de la vacuna, pero eso no quiere decir que en el mundo entero no se estén probando medicamentos viejos y nuevos para atenuar, cuando menos, o curar sería ideal,
los efectos de la epidemia COVID-19. Es la dexametasona, que apenas la publicaron ayer o antier, parece ser una droga que la Organización Mundial de la Salud ha aceptado como una posible cura, con mucho optimismo, pero no es una cura total. Va a atenuar los síntomas de la enfermedad, va a evitar que se mueran más personas, va a evitar que más personas tengan que ser intubadas, pero no hay una cura total. La respuesta es la vacuna, pero no es fácil, repito. Por ejemplo, la vacuna para el papilomavirus tardó 15 años en hacerse después de que se identificó la molécula clave. Y hay vacunas, como la vacuna contra la viruela, que responden al 100% en los humanos. Hay otras vacunas, como la de la influenza, que solamente un porcentaje, dependiendo de la vacuna, de las personas vacunadas responden. Entonces es un camino difícil, empedrado, pero los mexicanos tenemos con qué estar allí, y a mí me causa mucha satisfacción que el gobierno de México, por medio del canciller Marcelo Ebrard y de Marta Delgado, la subsecretaria, hayan tomado esta iniciativa y hayan tomado en cuenta a los científicos. ¿Cuál va a ser la contribución de México? ¿Cómo vamos a apoyar esta búsqueda? México tiene, nosotros localizamos, no es que México tiene más. Localizamos en esta primera búsqueda 4 proyectos de producción de la vacuna. 4 proyectos que están ya encaminados. Digamos que un proyecto para hacer una vacuna no se puede hacer en 2 meses o en 3 meses, no. Ellos tienen trabajando en vacunas hace un tiempo. Y cuando sucedió el problema cuando se presentó la COVID-19, entonces pues aplicaron rápidamente los conocimientos que tenían o que habían generado en muchos años a el estudio del virus primero, del SARS-CoV-2, y después a la producción de la vacuna. Hay 4 proyectos. Unos están trabajando con la proteína S, la proteína Skype, que está en la superficie del virus y que la usa para pegarse a las células epiteliales nuestras, para invadir a la célula. Otros están trabajando en un pedacito de esta proteína, en un pedacito que han identificado ellos y el mundo, que es justo el epítope, justo el fragmento que hace contacto con las células epiteliales de los alvéolos pulmonares y del tracto respiratorio. Son como esos pelitos que vemos en los dibujos del virus, ¿no? Esos que le salen como espinas, digamos, ¿no? Son esos. Sí, por eso se llama Spike, la proteína del virus. Spike, claro, exactamente. Son como los clavos del ferrocarril, ¿verdad? Que se usaban antes. Y entonces con eso el virus se pega a la célula, y entonces las membranas del virus y de las células se fusionan y el virus puede entrar a las células, se apropia de la maquinaria de nuestras células, o sea, toma el espacio tomado por el virus y empieza a replicarse millones de veces. Entonces, cuando ya se llega un momento en que la célula se rompe, la célula infectada, los virus salen y van a infectar otras células y así es el ciclo. Muy bien. Entonces, ¿dónde están ubicados estos investigadores? ¿Dónde están estos 4 proyectos? En realidad somos 18, pero estamos respaldados por un grupo mucho mayor. Entonces está el Instituto Nacional de Nutrición. Tenemos la suerte de que nos acompaña en las reuniones y en las discusiones su director, el doctor Karsinovich. Está el CIMBESTAB, en donde está Rosa María del Ángel, una viróloga pues, mexicana muy destacada. Está el Instituto Politécnico Nacional con la doctora Mayra Pérez, que trabaja en producción de biológicos desde hace mucho tiempo, y el doctor Sosa, que es un doctor en inteligencia artificial y que estamos viendo pues cómo aprovechamos su conocimiento para el proyecto.
Luego está la UNAM, desde luego, con la doctora Laura Palomares y con el director del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y entonces tienen toda la experiencia del mundo y están respaldados pues, por nuestra máxima casa de estudios. Tengo dos preguntas para terminar. ¿Cuándo tendremos una vacuna? ¿Cuál es el horizonte más razonable en el cual tendremos una vacuna? Y segundo, ¿tenemos garantizado en México que habrá acceso a esa vacuna? Porque imagino que eso es lo que hacen en el grupo en el que está usted representándonos. Sí, la pregunta pues es una pregunta riesgosa, no hay que crear falsas expectativas. Uno, si se dice científica, tiene que hablar siempre con la verdad y con la duda. Y esperamos, por lo que dice todo el mundo y por digamos, la línea de tiempo de trabajo que hemos hecho, que tengamos una vacuna o un candidato vacunal, vamos a decirle así, para el primer trimestre del próximo año, del 2021. Pero no hay nada seguro. Puede ser que esa vacuna, no hablo solamente de una vacuna mexicana, sino una internacional, pues no funcione en la vida real como funciona en los experimentos de laboratorio y con animales. Siempre es un riesgo. Eso ha pasado con la vacuna contra el virus del SIDA, por ejemplo, contra el VIH-SIDA, que no se ha podido tener la vacuna, se han invertido millones y millones de dólares y de euros, y el virus se escapa, muta, se escapa y la vacuna no funciona. Pero por las características del coronavirus, el SARS-CoV-2, creemos, se cree a nivel científico que la vacuna va a funcionar, que la vacuna puede funcionar, que tiene muchas probabilidades. Es un virus grande, que muta poco y está bien localizado las proteínas que se necesitan enfocar para conseguir la vacuna. Pero lo importante es que estamos en la pelea. Lo importante es que los mexicanos estamos mostrando que México tiene capacidad para hacer una vacuna. Y esa vacuna tendrá que ser de acceso universal, porque así lo planteó el gobierno mexicano a la ONU y los países que estaban, los países del mundo, pues, estuvieron de acuerdo en que la vacuna tiene que llegar a todas partes más allá de las condiciones socioeconómicas de los lugares. Entonces tenemos confianza, estamos muy preocupados, desde luego, tenemos que cuidarnos mucho, pero tenemos mucha confianza en que el trabajo bien hecho, bien planificado, con buenas estrategias, dará resultado. ¿Pero México tiene los fondos para reservar producción de vacuna en cuanto se empiece a producir? En el caso de que salga en algún lugar, en una empresa global, la empresa a producir, ¿México tiene recursos para decir, te compro 100 millones de vacunas o no? Sí, efectivamente, es muy complejo porque va a ser una cantidad importante de recursos, pero yo estoy segura que ante un reto de este tamaño, pues el gobierno tendrá que encontrar fondos de donde haya, de alguna parte, y que podremos pues acceder a la vacuna, porque además así lo ha pedido México, fue quien lo pidió en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces yo sí tengo confianza, pero el primer punto es tener la vacuna. Y luego ver cómo se empaca, ver cómo se distribuye y ver cómo la pagamos. Muchas gracias a la doctora Esther Orozco por esta entrevista y nos vemos después del corte para hablar de otro tema igual de relevante. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos una vez que nos jubilemos y ya no tengamos trabajo? Pues bienvenidos de vuelta a este espacio de expansión en ADN 40 y ahora vamos a tener una pequeña mesa de debate con los editores de Política y Economía y Finanzas de Expansión, son Mariel Ibarra y Alejandro Bazán, para hablar del tema pues el tema de la semana es, en el Congreso hay una iniciativa, de Mario Delgado hubo una iniciativa para que aquellos que se queden sin empleo pues recurran a los ahorros que tienen para su pensión, para su jubilación en las Afores. Todo esto ante evidentemente la ausencia completa de medidas de apoyo al empleo en las empresas por parte del gobierno federal. Y entonces yo quería que nos contara un poquito Mariel, que entrevistó a Mario Delgado, que fue quien presentó esta iniciativa, que nos cuente un poquito en qué consiste esta iniciativa y cómo ha sido la reacción en la Cámara y cuál es la viabilidad. Mariel.
Buenas noches a todos. Bueno, evidentemente Mario Delgado presentó hace unas semanas apenas esta iniciativa para que los trabajadores formales puedan entrar a un esquema en donde puedan recurrir a cierta cantidad, que en este caso son 13,300 pesos, de lo que tienen ahorrado en sus afores. Él nos explicaba en la entrevista que tuvimos cuál era el objeto, y él dice que, por ejemplo, ahorita mismo la gente puede retirar dinero de sus afores, pero cuando se queda sin trabajo, cuando es despedido de su empleo, tiene que esperar más de 40 días para que pueda acceder a estos recursos que son, pues, de los trabajadores, que son de ellos. Él lo que plantea es como en esta iniciativa es una excepción para que en caso de haber emergencias solamente sanitarias, como es en la que estamos viviendo ahora, los trabajadores puedan recurrir inmediatamente a poder sacar de su afore 13,300 pesos. Lo que él explica es, ¿cómo se haría esto? Ok, el trabajador podría sacar en 3 mensualidades 3,000 y tantos pesos, 3,500 pesos más o menos, para poder estar en su casa. Por eso lo que él plantea es que solamente sea en materia de emergencia sanitaria y que solo sean los trabajadores que han perdido su empleo durante esta emergencia. Es decir, esto que él nos explicaba, que con esto lo que se busca es que los trabajadores puedan efectivamente quedarse en casa, como se nos ha indicado en esta pandemia, y que ellos puedan tener acceso a una canasta básica. Decía él que justamente esta cantidad que están proponiendo es justamente la canasta básica, 3,600 pesos mensuales, para que ellos puedan acceder a ella y quedarse en casa. Estamos hablando, por ejemplo, alguien que es responsable de mantener una familia, se queda sin trabajo, se enferma de coronavirus, no puede salir a trabajar, ni siquiera buscar un ingreso, entonces puede sacar este recurso inmediato para mantener a su familia y que haya comida, que haya alimentos, que haya medicinas, ¿no? Exactamente. Él, al cuestionar, porque ha habido algunas críticas a su iniciativa, ya nos platicará un poquito más Alex sobre esto, Alejandro Bazán, de qué ha dicho la Amafore y todo esto, pero una de las críticas era que con esto el trabajador perdía justamente pues parte del ahorrado a lo largo de su vida laboral. Él lo que plantea es que una de las ventajas de la iniciativa que él está proponiendo es que, a diferencia de cómo está la ley actualmente y de cómo se puede retirar ahora, es que los trabajadores no verían disminuidas sus semanas de cotización y que al final esto no les repercutiría en su pensión normal. Cabe recordar que son 250 semanas, si no mal recuerdo ahora, para poderte jubilar y acceder a una pensión. Entonces, esto no se vería afectado. Sin embargo, lo que han dicho también es que, o las parte de las críticas, es que pues les das mucho acceso a los trabajadores a que se desfonden y a que quiten pues esta cantidad de sus ahorros. Y aquí es cuando él plantea un problema mayor con el asunto de las pensiones, que ahorita mismo o en un momento más lo podremos tocar. No, que me parece clave y es la razón por la que estamos hablando aquí, que él lo que dice es esencialmente que hay un problema mucho más de fondo que si las afores tienen recursos o no, ¿no? Exactamente. Él lo que dice es, a ver, no se desfonda con estos 13,300 pesos, ni se desfonda al sistema de afores, porque es un sistema que tiene más de 5 billones de pesos en afores, en lo ahorrado por los trabajadores actualmente, y que realmente este dinero tampoco significa mucho, digamos, en la vida de un afore para una persona al final de su vida laboral. Lo que sí podría ayudarlos ahora mismo en la contingencia, es decir, esos 13,300 pesos no harán la diferencia en 20, 25 años, digamos, de un trabajador que está cotizando actualmente, pero sí le puede ayudar ahorita a mantenerse en casa. Que la crítica que se puede hacer es que en otros países lo que ha hecho el gobierno es directamente dar dinero a los ciudadanos para que puedan subsistir en este momento de crisis, ¿no? Ahora bien, Alejandro Bazán, editor de... Gracias, Mariel, editora de Política de Expansión, Expansión Política. Alejandro, ¿cuáles son los... ¿Realmente es así, como dice Mario Delgado, como nos contó en la entrevista que le dio a Mariel? ¿Realmente es así, que no pasa nada, que ese tipo de medidas no tienen ninguna afectación al plan de Afore de los ciudadanos, o sí? Hola, Alberto. Hola al auditorio, buenas noches. Pues sí, un poco ampliando lo que comentaba Mariel, nosotros en Expansión nos dedicamos a entrevistar a los expertos, qué es lo que opinaban de esta iniciativa.
Y como todo, pues como todo en la vida, hay una parte positiva y hay una parte quizá cuestionable. En la parte positiva de la iniciativa del legislador Mario Delgado, lo que ellos decían es de que se eliminan todo el tiempo que tiene que esperar una persona para acceder a esos recursos en caso de emergencia. Ahorita con la ley, si yo tengo una Afore, tengo que esperarme 46 días para yo poder tener acceso a recursos que me ayuden a salir de una crisis. Sí, porque se pensó de manera disuasoria, ¿no? Lo que quería la ley es que la gente no recurriera a este recurso y pudiera ahorrar en largo plazo, ¿no? Exactamente, y la iniciativa del legislador Mario Delgado lo que hace es quitar ese periodo y que sea vigente al día siguiente del despido. Ahora, la parte cuestionable que a nosotros nos dicen es que esos 13,300 pesos que dicen, que proponen, lo absorbe el golpe el mismo trabajador, porque yo estoy castigando, sacrificando mi ahorro para el retiro en un momento de ahorita. Y surgen otras iniciativas. Había una propuesta que soltó el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que decía que lo que han estado cobrando en impuestos actualmente el SAT a grandes empresas, eso podría servir para darle ingresos a las personas que han perdido su empleo, por lo menos en 2 meses. Él hizo unos cálculos y estaba les tocaba 2 salarios mínimos aproximadamente a cada uno. Ahora, un punto que de la iniciativa de Mario Delgado que también ha sido cuestionable es que solo ayuda a la gente que está empleada en el sector formal y que tiene acceso a una Afore. Sin embargo, hay mucha gente que está en el sector informal o que no tiene Afore prácticamente, y que cuando sufre un desempleo, pues prácticamente queda desprotegido. Bueno, o que está en el sector formal, pero con contratos que no pagan Afore, o sea, con contratos un poquito pues que evaden el pago al Afore, ¿no? Uh-huh. Claro, y es un castigo muy fuerte porque cifras de la Mafore que estuvimos platicando con ellos, nos decían que en promedio la gente que tiene ahorros es de 70,000 pesos. O sea, si les quitamos esos 13,300, se quedan 57,000 pesos aproximadamente para cuando se retiren, lo cual pues sí es muy poco dinero y con la situación como está y los retos que vienen, pues la verdad serían muy castigados. Hay voces, hay expertos que han dicho que el Estado tiene la capacidad para entrar a ayudar a estas personas sin necesidad de que el mismo trabajador sacrifique ese ingreso futuro. Sí, estamos hablando de una, igual que estamos hablando de pensión universal para los adultos mayores, estaríamos hablando de un seguro de desempleo que apoye a los trabajadores a seguir adelante. Mariel, ese es un tema, ¿no? Porque el tema de fondo es pues que no hemos resuelto en México del todo el asunto del retiro y pues este gobierno Morena en su campaña para las elecciones del 18, pues lo que ofrecía era, bueno, vamos a dar pensión universal a los adultos mayores, vamos a dar apoyo y vamos a resolver ese problema. Cuéntanos un poquito cómo ves tú este debate y dónde estamos ahora mismo. Sí, justamente, Alberto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en semanas anteriores que la gran reforma que viene y la que ya se está preparando es justo la reforma en pensiones. Y esto, evidentemente, habremos de ver qué es lo que plantean, pero también especialistas han dicho que realmente el sistema de pensiones actual, pues, tiene que ir a una reforma. Lo que el presidente dice es que la cantidad que se le va a dar a la gente realmente es muy poca y que él tiene que garantizar que la gente tenga mucho más que el mínimo, un poco más que el mínimo, vamos a ver cuánto es lo que se está planteando cuando se retire. Lo cierto es, y nos lo decía también en la entrevista el diputado Delgado, es que el próximo año 40,000 trabajadores se van a empezar a retirar, entra este sistema de Afores y 40,000 trabajadores van por primera vez a retirarse en este esquema actual que se cambió en el gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces, esto él nos comentaba que es más o menos una carga fiscal como de 5,000 millones de pesos en este primer año, la cual evidentemente va a ir aumentando de acuerdo a cómo se vaya jubilando y vaya aumentando evidentemente las personas jubiladas. Ahora bien, lo triste de esto es que solamente el 30% de estas personas, si bien les va, van a estar con una pensión del 30% de su salario. Es decir, que para alcanzar el nivel de vida que ellos tienen con su salario actual, solo van a tener el 30% de esto. Es decir, no vas a poder tener el nivel de vida que tienes ahora de un año al otro. Así es de triste la situación. Mariel, esta idea de un pacto nacional, ¿existe? ¿Es posible? ¿Lo ves viable en esta administración?
porque a mí no se me ocurre una manera en que podamos llegar a una solución al tema de pensiones que no pase por un acuerdo nacional. De hecho, en el 97 es lo que sucedió, hubo un acuerdo entre todos los partidos, porque el presidente no tenía mayoría en el Congreso, ¿no? Sí, creo que esto es vital, Alberto, esto que estás diciendo. Si no nos ponemos de acuerdo entre todos en cómo vamos a resolver el problema de las pensiones, esto se nos puede volver un gran problema en unos años y ya ni siquiera en un futuro tan lejano. Entonces, sí es vital que los partidos políticos en las cámaras se pongan de acuerdo y entre todos, entre expertos, entre analistas, entre organismos internacionales, como decía Alejandro, creen un modelo de pensiones pues para poder salir adelante. Lo cierto es que sí son muy pocas personas las que ahorran voluntariamente para su retiro. La gente no cree en estos ahorros y creo que ahí hay una beta de oportunidad muy importante en decir a la gente lo importante que es ahorrar para su pensión. Y creo que esto va aparejado por un problema también que decía y que es importante traerlo a la mesa, que comentaba Alejandro, y es la transparencia. Creo que justamente antes de poder reformar, también tendría que venir aparejado por una rendición de cuentas y por saber en dónde está el dinero de los trabajadores. Hay una encuesta que justamente dice que la gente desconfía del manejo de los ahorros y que tiene miedo que al final estos ahorros que ha generado en su vida, pues simplemente se esfumen. Es un modelo de confianza, ¿no? De decirle a la gente, aquí está tu dinero, lo estamos invirtiendo bien y vas a poder tener esta opción. Ahora. Sí, no, de hecho, Mariel, ya tenemos que irnos y de hecho, pero de hecho ese riesgo de que pues el Estado de repente se quede con el dinero de las Afores, como ocurrió en otros países como Argentina, es un riesgo que tiene a la gente con esa desconfianza. Sin duda, un pacto nacional entre todos los partidos puede ayudar y creo que pues es una conclusión muy lógica de esta conversación. Y bueno, pues gracias Mariel, gracias Alejandro, editores de Política y de Economía y Finanzas de Grupo Expansión. Y yo soy Alberto Bello, editor en jefe. Aquí nos despedimos. Los esperamos como cada domingo aquí en el programa de Expansión en ADN 40.